que, por ejemplo, un inca y un azteca eran tan desconocidos el uno para el otro como un inca y un vasco, o como un azteca y un andaluz, o un extremeño. O sea, es que es, tenemos que ser conscientes que, como dice el pervertido de Freud, en nuestro subconsciente a veces se nos meten estas cosas, no nos damos cuenta cuando hablamos. Es decir, el indigenismo, este impostado marxista que sustituye la lucha de clases o intenta prolongar la lucha de clases después de la caída de la Unión Soviética, ahora por la lucha de las comunidades, entre comillas, indígenas, no había el menor sentido de comunidad indígena en los pueblos amerindios, precolombinos. No había ningún sentido de comunidad indígena. Es más, entre ellos estaban todos en guerra permanente, bien por expandirse o bien porque ya con esa expansión implicaba esclavitud, tributos y, por supuesto, tributos materiales, pero también tributos en sangre para los sacrificios rituales. Así que no había la menor noción de una comunidad indígena entre los pueblos amerindios precolombinos. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que dice José Andrés, bueno, es que aquí la clave, y también lo dice Sánchez Albornoz, nada sospechoso de tradicionalismo, tampoco, hispánico, es que la clave de interpretación de la historia de España es la reconquista. Es la reconquista. Es lo que además crea nuestra, hay que cogerlo con muchas comillas, excepcionalidad, ¿no? El lema ese absurdo en el tardofranquismo de Fraga, cuando empieza 1959, el primer plan de estabilización económica, empieza con los paradores en gran escala Fraga, empieza a venir todo el turismo, como se decía en la época de las suecas, pero bueno, que también eran francesas, con el bikini y estas cosas, que en fin, eso era un escándalo tremendo. Y Fraga acuñó ese absurdo eslogan de Spain is different. Spain, y además sí, dicho con Spain is different con acento cateto. Como si pues España fuera pues eso, una cosa que no tiene nada que ver con el resto del mundo, que es absolutamente mentira. Esto, aunque parezca una chorrada, tiene raíces muy, muy, muy profundas en el pensamiento de Ortega y Gasset, tan profundas como que son inconscientes. Cuando dice aquello de España es el problema, Europa es la solución, ¿no? Entonces, apuntando esto, que hay que tenerlo presente, pero sí es cierto que hay una excepcionalidad española que es la Reconquista y que nos diferencia a otros países cristianos, como Francia, porque allí no hubo que hacer una larga cruzada, que eso fue la Reconquista, una larga cruzada de 800 años para recuperar las tierras que había invadido el Islam, que es el único país del planeta que ha conseguido que un territorio islámico volviera otra vez a sus raíces históricas, lingüísticas, culturales, religiosas, occidentales, europeas, romanas, cristianas, el derecho romano, el derecho germánico después con la incorporación de los visigodos. Bien, entonces esta excepcionalidad es la clave interpretativa para España, perdón, para América, porque lo que se va a continuar en América va a ser precisamente ese sistema de repoblación que la Reconquista va elaborando a medida que va avanzando el territorio hacia el sur, ¿no? Por ejemplo, yo lo comento, eh, el trampolín para llegar a América son las Canarias. La conquista y la civilización de las Islas Canarias y la evangelización que se empezó a hacer en las Islas Canarias con los guanches va a ser el primer ensayo, como en el teatro, ¿no? El primer ensayo general para lo que después, sin tener la menor idea de que vaya a ocurrir así, se va a hacer en Hispanoamérica. Y por eso se va a replicar ese modelo civilizador en Hispanoamérica, tanto a nivel civil, por ejemplo, con la estructuración de los cabildos, eh, como por ejemplo a nivel eclesiástico con la estructuración de las diócesis. Tan sencillo como que 1502
1512, si no recuerdo mal, o 1516, ya se construye la primera catedral. No ha acabado el siglo XV y ya la primera diócesis es la de las Antillas. Enseguida la Iglesia estructura territorialmente y con esa estructuración territorial eclesiástica va la estructuración también jurídica, administrativa, civil. Es un resto también de lo que sucede cuando se derrumba el Imperio Romano el año 476 y lo único que se mantiene en pie cuando se va abajo toda la estructura política, administrativa, jurídica del Imperio Romano son las diócesis. Pero las diócesis, que es la estructuración administrativa del imperio, se mantienen en pie porque como son asumidas las diócesis, esa estructuración territorial por la Iglesia, y la Iglesia es la única institución que se mantiene en pie y que es respetada por los bárbaros tras las invasiones de finales del siglo V, pues es la que mantiene esa estructuración política, porque es estructuración también eclesiástica religiosa. Y esto es lo que se va a hacer en América, y por eso también las independencias romperán, bueno, perdón, me autocorrijo, las emancipaciones romperán con ese molde que no había sido tampoco creado por los españoles de forma arbitraria, sino que es cierto que como no se sabe lo que hay, a medida que se va descubriendo, que se van adentrando los conquistadores, van descubriendo territorios y se van estructurando, pero es cierto que tras 3 siglos de virreinatos y de esa civilización hispánica, de esa civilización que los españoles llevan allí, porque no se puede evangelizar sin civilizar, no se puede evangelizar sin civilizar, y lo vemos en nuestro mundo posmoderno, occidental. O sea, no es casualidad que cuando se ha perdido la fe, la gente se está animalizando cada vez más. Esto es sintomático, ¿no? Lo que decía Chesterton de quitad lo sobrenatural y no tendréis lo natural, tendréis lo antinatural. Bueno, pues toda esa estructura que levanta la Iglesia, aliada con los funcionarios de la corona, los virreinatos americanos, será lo que después, con las emancipaciones, también se va a manipular para imponer, pues no, lo decía José Andrés, para imponer intereses comerciales, mercantilistas de las élites criollas ilustradas sobre la geografía y sobre la historia. Es una estructuración en muchas ocasiones que es completamente artificial, artificiosa, que es un artificio y que también va a ser fuente de conflictos entre los mismos hispanoamericanos una vez que se produzca las emancipaciones, ¿no? Entre Uruguay, Paraguay, entre Perú, Colombia. Esto va a ser continuo, ese proceso de pelea y de pugna entre los mismos antiguos virreinatos que tras la emancipación pues, caen, no creo que sea un término demasiado hiperbólico, caen en una anarquía.